Nunca creí en las señales hasta que empecé a recordar. No en el sentido místico o religioso, sino en esa forma silenciosa en que la memoria vuelve sobre ciertos momentos y les otorga un peso que no tuvieron cuando ocurrieron. Hay encuentros que pasan desapercibidos en el instante preciso en que suceden, como una nota musical que solo se distingue cuando la escuchas por segunda vez, cuando el patrón empieza a revelarse y te das cuenta de que algo, en algún lugar del universo, está intentando decirte algo que todavía no sabes escuchar. Yo la vi 3 veces. 3 veces en años distintos, en ciudades diferentes, bajo circunstancias que no tenían ninguna lógica compartida. 3 veces sin haberlo planeado, sin haberlo buscado, sin siquiera haberlo deseado conscientemente. Y sin embargo, allí estaba ella cada vez, como si el mundo se doblara sobre sí mismo y nos colocara en el mismo punto de un mapa invisible que solo nosotros dos recorríamos sin saberlo. No fue amor a primera vista, no fue destino romántico ni nada que se parezca a las historias que nos cuentan desde niños. Fue algo más extraño, más sutil, más inquietante. Fue como reconocer una melodía que nunca aprendiste a tocar, como saber el final de una frase que nadie pronunció. Fue simplemente una certeza inexplicable de que esa persona existía en mi vida de una forma que yo no controlaba, que no comprendía y que probablemente nunca llegaría a comprender del todo. El primer encuentro fue tan insignificante que durante años lo olvidé por completo. Ocurrió en primavera, aunque no podría decir exactamente qué año. Yo era más joven. Llevaba menos peso en los hombros y aún creía que el mundo era un lugar donde las cosas sucedían porque uno las provocaba, porque uno tomaba decisiones y esas decisiones te llevaban por caminos predecibles. Qué ingenuo era entonces. Qué poco sabía sobre el azar y sus caprichos. Fue en una librería pequeña del centro, una de esas que ya casi no existen, con estantes de madera oscura que llegaban hasta el techo y escaleras portátiles que chirriaban cuando las movías. El lugar olía a papel viejo y a café recién hecho, porque en la parte trasera había una máquina expreso que el dueño operaba con devoción casi religiosa. Yo había entrado sin un propósito claro, como se entra a las librerías cuando uno tiene tiempo de sobra y ninguna urgencia particular, cuando caminar entre libros es suficiente razón para estar vivo. Ella estaba en la sección de poesía, aunque no la vi leer ningún libro. Tenía las manos en los bolsillos de una chaqueta de mezclilla desgastada y miraba los lomos de los libros con una expresión que no era exactamente de búsqueda, sino de espera. Como si estuviera allí porque tenía que estar, porque ese era el lugar que le correspondía en ese momento del día, del mes, de su vida. Llevaba el cabello recogido de forma descuidada y una mochila vieja colgando de un hombro. No era particularmente hermosa en el sentido convencional, pero había algo en la forma en que ocupaba el espacio, en la quietud de su postura, que hacía que fuera imposible no notarla. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo cuando pasé junto a ella para alcanzar un libro en el estante superior. Ella no sonrió, yo tampoco. Fue solo un reconocimiento automático de la presencia del otro, el tipo de intercambio visual que ocurre cientos de veces al día entre desconocidos que comparten un mismo espacio. Nada más. Tomé mi libro, pagué en el mostrador y salí a la calle soleada sin pensar en ella nuevamente. O eso creí. Porque la verdad es que algo quedó registrado, archivado en algún rincón de mi cerebro que yo no controlaba conscientemente. Su rostro, la inclinación de su cabeza, la forma en que sus dedos tamborileaban ligeramente contra el estante. Detalles minúsculos que no tienen derecho a permanecer en la memoria, pero que se quedan de todas formas, esperando el momento adecuado para volver. Pasaron 4 años antes del segundo encuentro. 4 años en los que mi vida cambió de formas que yo no había anticipado. Me mudé a otra ciudad por trabajo,
Terminé una relación que había durado demasiado tiempo y que se había extinguido lentamente como una vela olvidada en una habitación vacía. Aprendí a estar solo de verdad, no solo físicamente, sino emocionalmente, y descubrí que la soledad no era tan terrible como me habían hecho creer. Había algo liberador en no tener que explicarle a nadie por qué querías caminar bajo la lluvia, o por qué preferías quedarte en casa un viernes por la noche leyendo, en lugar de salir a bares ruidosos llenos de gente que fingía pasarla bien. El segundo encuentro fue en otoño. Lo sé con certeza porque recuerdo las hojas secas acumuladas en las esquinas de las calles y ese olor particular a tierra mojada y a tiempo que pasa. Yo había viajado a una ciudad costera para asistir a una conferencia de trabajo, una de esas obligaciones profesionales que uno cumple sin entusiasmo, pero con la esperanza secreta de que al menos la ciudad nueva ofrezca algo interesante. La conferencia fue tan predecible como esperaba. Presentaciones con diapositivas llenas de gráficos, café terrible servido en vasos desechables, conversaciones superficiales durante los recesos. El último día decidí escaparme temprano y caminar por el malecón antes de tomar mi vuelo de regreso. El cielo estaba gris y el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el sabor salado del mar y una sensación de melancolía que no era desagradable, solo intensa. Había un pequeño café en el malecón, uno de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo, con ventanas grandes que daban directamente al mar y mesas de madera gastada por años de uso. Entré buscando refugio del viento y un último café decente antes del aeropuerto. Y allí estaba ella, sentada junto a la ventana, con una taza de té entre las manos y la mirada perdida en el horizonte gris del océano. Llevaba un suéter grueso de color mostaza y el cabello más largo que la última vez, cayendo suelto sobre sus hombros. Tenía una libreta abierta frente a ella, pero la página estaba en blanco. El reconocimiento fue inmediato y desconcertante. No fue solo que recordara su rostro, fue que algo en mi interior supo exactamente quién era ella antes de que mi cerebro pudiera procesar la información. Fue una sensación física, un vuelco en el estómago, una aceleración del pulso que no tenía justificación racional. Me quedé de pie junto a la entrada más tiempo del necesario, observándola sin saber qué hacer. Ella no me había visto todavía. Estaba completamente absorta en su contemplación del mar, o quizás en sus propios pensamientos. Había algo hermoso y triste en su postura, en la forma en que sus dedos rodeaban la taza como si necesitara su calor. Ordené mi café y encontré una mesa en el otro extremo del local. No quería molestarla. No quería romper ese momento que claramente era suyo y de nadie más. Pero no podía dejar de mirarla de reojo, de preguntarme qué probabilidades había de que nos encontráramos nuevamente después de 4 años, en una ciudad donde ninguno de los dos vivía, en un café pequeño al final de un malecón ventoso. Las matemáticas del azar son fascinantes cuando empiezas a pensar en ellas. La cantidad de decisiones que ambos tuvimos que tomar para terminar en ese mismo lugar, en ese mismo momento. Las miles de variables que pudieron haber cambiado el resultado, si yo hubiera salido 5 minutos más tarde de la conferencia. Si ella hubiera elegido otro café. Si el viento hubiera soplado con menos fuerza y yo no hubiera sentido la necesidad de buscar refugio. Cada pequeña elección, cada pequeño detalle, alineándose perfectamente para crear ese encuentro. Estuve a punto de levantarme y acercarme a ella. Estuve a punto de decirle algo, cualquier cosa. Pero ¿qué le habría dicho? Que la había visto años atrás en una librería, que había pensado en ella más veces de las que debería haber pensado en una completa desconocida, que había algo en este segundo encuentro que me parecía imposible de ignorar.
Pero no lo hice. Me quedé en mi mesa, bebiendo mi café lentamente, observándola cuando ella no miraba, sintiendo crecer dentro de mí una extraña mezcla de ansiedad y fascinación. Y entonces, justo cuando estaba considerando seriamente la idea de acercarme, ella giró la cabeza y nuestras miradas se encontraron. Fue solo un momento, quizás 3 segundos, quizás 5, pero en ese breve intercambio de miradas pasó algo que yo no puedo explicar con palabras. Hubo reconocimiento, estoy seguro de eso. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si ella también recordara, como si ella también sintiera que esto no era normal, que esto significaba algo. Pero entonces apartó la mirada, cerró su libreta, dejó dinero sobre la mesa y salió del café sin mirar atrás. Me quedé sentado allí mucho tiempo después de que ella se fuera, mirando la taza de té que había dejado a medias, todavía humeante, todavía viva con su presencia reciente. El mar seguía golpeando contra el malecón con su ritmo eterno e indiferente, y yo me sentía como si acabara de perder algo importante sin saber exactamente qué era. Esa noche, en el avión de regreso, no pude dormir. Miraba por la ventanilla hacia la oscuridad interminable y pensaba en probabilidades, en casualidades, en esas cosas que llamamos coincidencias porque no tenemos un mejor nombre para ellas. Pensaba en ella mirando el mar, en sus manos alrededor de la taza de té, en ese momento en que nuestras miradas se encontraron y algo sin nombre pasó entre nosotros. Pensaba en el hecho de que ahora sabía, con absoluta certeza, que ella también me había reconocido, que yo no era solo una presencia olvidable en su memoria, que para ella, yo también era alguien que había aparecido 2 veces en su vida, sin explicación aparente. Durante los meses siguientes intenté convencerme de que no volvería a verla, que 2 encuentros fortuitos ya eran estadísticamente improbables, que 3 serían simplemente imposibles. Me repetía que el mundo era grande y que la vida de cada persona seguía caminos que raramente se cruzaban 2 veces, mucho menos 3. Me decía que debía olvidarla, que darle demasiada importancia a estos encuentros era una forma de romantizar el azar, de buscarle significado a cosas que simplemente sucedían. Pero no podía dejar de pensar en ella. Su imagen aparecía en los momentos más inesperados, cuando caminaba por mi barrio y veía a alguien de lejos con un suéter del mismo color. Cuando entraba a una cafetería y escaneaba inconscientemente los rostros buscando el suyo. Cuando miraba por la ventana del autobús y me preguntaba dónde estaría ella en ese preciso momento, qué estaría haciendo, si alguna vez pensaba en mí de la forma en que yo pensaba en ella. No estaba enamorado de ella. ¿Cómo podría estarlo de alguien con quien nunca había intercambiado una sola palabra? Lo que sentía era diferente, más inquietante. Era una especie de conexión inexplicable con alguien que era esencialmente una desconocida. Era la sensación perturbadora de que nuestras vidas estaban entrelazadas de alguna manera que yo no podía ver ni comprender, de que existía un hilo invisible que nos unía a través del tiempo y el espacio, tirando de nosotros hacia encuentros que ninguno de los dos buscaba activamente, pero que ninguno de los dos podía evitar. Pasaron 3 años más antes del tercer encuentro. 3 años en los que aprendí a vivir con esa sensación de incompletitud, con la pregunta sin respuesta que ella representaba. 3 años en los que conocí a otras personas, tuve otras relaciones, viví otras historias que comenzaron y terminaron sin dejar una huella tan profunda como esos 2 encuentros silenciosos. 3 años en los que me convencí, lentamente, de que tal vez 2 veces era todo lo que el universo tenía planeado para nosotros. El tercer encuentro fue en invierno. Fue en una estación de tren. Yo había regresado a la ciudad donde crecí para visitar a mi familia durante las fiestas.
Era una de esas visitas anuales que se vuelven cada vez más complicadas con el paso del tiempo. No porque el afecto disminuya, sino porque uno cambia y los lugares de la infancia se sienten cada vez más pequeños, más ajenos, menos capaces de contener a la persona en la que te has convertido. Había pasado una semana allí, cumpliendo con los rituales familiares, fingiendo que todavía encajaba en espacios que había dejado atrás hacía mucho tiempo. La estación estaba abarrotada esa tarde de domingo. Todo el mundo volvía a sus vidas normales después de las fiestas, cargados con maletas y bolsas de comida que sus madres habían insistido en que llevaran. Había un frío intenso que se colaba por las puertas cada vez que alguien entraba o salía, y el aire estaba lleno de anuncios de trenes, de conversaciones superpuestas, de ese ruido particular de los lugares de tránsito, donde nadie está realmente presente, donde todos están mentalmente ya en su destino. Yo esperaba en el andén número 5. Mi tren saldría en 20 minutos. Llevaba un café tibio en una mano y miraba distraídamente la pantalla de mi teléfono, sin leer realmente nada, solo manteniendo mis ojos ocupados para no tener que pensar demasiado. Y entonces la vi. Caminaba por el andén en dirección contraria, arrastrando una maleta con ruedas y usando un abrigo largo de color gris oscuro. Llevaba una bufanda enrollada varias veces alrededor del cuello y el cabello recogido de nuevo, aunque algunos mechones habían escapado y enmarcaban su rostro. Se veía cansada, o tal vez solo pensativa. Caminaba con la mirada fija hacia adelante, como si estuviera navegando en piloto automático. El mundo se detuvo. Sé que es un cliché, pero es la única forma de describir esa sensación. Todo el ruido de la estación se volvió distante y difuso. La gente a mi alrededor se movía en cámara lenta. Lo único real, lo único sólido en ese momento, era ella caminando hacia mí sin verme todavía, acercándose inexorablemente como si una fuerza gravitacional nos estuviera arrastrando al mismo punto de colisión. Esta vez no dudé. Di un paso hacia adelante, directamente en su camino. Ella levantó la vista, sorprendida por el obstáculo repentino, y nuestros ojos se encontraron por tercera vez en una década. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo. Vi cómo sus ojos se abrían con asombro. Vi cómo su boca se abría ligeramente como si fuera a decir algo. Por un momento estuvimos suspendidos en ese espacio entre la sorpresa y la decisión, entre el impulso de hablar y el hábito de mantenernos en silencio. Yo abrí la boca, iba a decir algo, iba a preguntarle su nombre, iba a decirle que esto no podía ser casualidad, que 3 veces era demasiado, que tenía que significar algo. Iba a romper finalmente ese silencio que habíamos mantenido a través de los años y los encuentros. Pero entonces escuché el anuncio. Mi tren estaba a punto de salir. Las puertas se cerrarían en 2 minutos. Ella también escuchó algo. Giró la cabeza hacia el andén opuesto, donde otro tren estaba llegando. Miró su reloj, miró de nuevo hacia mí, y en sus ojos vi exactamente lo que yo estaba sintiendo. La imposibilidad del momento, la crueldad del tiempo. El hecho de que incluso ahora, cuando finalmente teníamos la oportunidad de hablar, de convertir estos encuentros en algo más que coincidencias silenciosas, no había tiempo. Nunca había tiempo. Ella dio un paso hacia atrás, yo no me moví. Nos miramos durante lo que probablemente fueron solo segundos, pero que se sintieron como una eternidad comprimida. Y entonces ella hizo algo que no olvidaré nunca. Sonrió. Fue una sonrisa triste, cargada de todo lo que no dijimos en esos 3 encuentros, llena de reconocimiento y de aceptación de que esto era todo lo que tendríamos.
Levantó una mano en un gesto pequeño que podía significar adiós, o podía significar gracias, o podía significar lo siento. Y entonces se dio la vuelta y caminó hacia su tren. Yo también corrí hacia el mío. Subí justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Me senté junto a la ventana, el corazón latiéndome con fuerza, las manos temblando ligeramente. Busqué con la mirada su tren en el andén opuesto, pero ya había partido. O tal vez nunca existió. Tal vez ella era solo una aparición, un fantasma amable que el universo me enviaba cada ciertos años para recordarme que hay cosas que no podemos controlar, que hay conexiones que existen más allá de nuestra voluntad. El tren empezó a moverse. Las luces de la estación se deslizaron por la ventana y luego dieron paso a la oscuridad del túnel. Me recosté en mi asiento y cerré los ojos, sintiendo algo que no era exactamente tristeza, pero que se le parecía mucho. Era más bien una resignación suave, una aceptación de que algunas historias no están destinadas a desarrollarse completamente, que algunos encuentros existen solo para mostrarnos que el mundo es más misterioso y más conectado de lo que imaginamos. Han pasado 2 años desde entonces. 2 años en los que he pensado innumerables veces en ese momento en la estación de tren. 2 años en los que me he preguntado qué habría pasado si hubiera perdido mi tren, si me hubiera quedado, si hubiera corrido tras ella y le hubiera preguntado su nombre, su número, si ella también había estado pensando en mí durante todos estos años. Pero la verdad es que creo que hicimos lo correcto. Creo que hay encuentros que no están destinados a convertirse en relaciones, en historias completas, con principio, desarrollo y final. Hay encuentros que existen solo como eso, como puntos de contacto breves que nos recuerdan que estamos todos conectados de formas que no podemos entender, que hay hilos invisibles que nos unen a través del tiempo y del espacio, que el azar no es tan aleatorio como creemos. A veces pienso que la magia de esos 3 encuentros residía precisamente en su incompletitud, en el hecho de que nunca hablamos, nunca intercambiamos información, nunca convertimos esa conexión misteriosa en algo mundano y explicable. Ella se quedó como una presencia pura en mi vida, sin contaminar por las decepciones inevitables de conocerse de verdad, sin las complicaciones de la intimidad real, sin las fricciones de 2 vidas tratando de encajar cuando tal vez no estaban hechas para ello. Hay algo hermoso en eso, creo, en dejar que algunos misterios permanezcan sin resolver, en aceptar que no todo necesita una explicación o una continuación, que a veces el universo nos da exactamente lo que necesitamos, aunque no sea lo que queremos. Y lo que yo necesitaba aparentemente era esos 3 encuentros. Esos 3 momentos de reconocimiento silencioso con una desconocida que se sentía como algo más que eso. Todavía la busco con la mirada cuando camino por lugares concurridos. Todavía siento un pequeño salto en el corazón cuando veo a alguien de lejos que podría ser ella. Todavía me pregunto dónde estará ahora, si piensa en mí ocasionalmente, si alguna vez le ha contado a alguien sobre el extraño que apareció 3 veces en su vida como un eco persistente, como una nota musical que se repite en una sinfonía que nadie más puede escuchar. Tal vez nos encontremos una 4ª vez, tal vez el patrón continúe, tal vez haya algo en el tejido del universo que insiste en mantenernos en órbitas que se cruzan periódicamente. O tal vez 3 fue el número correcto, el número perfecto para lo que fuera que esto significaba. Tal vez ya cumplimos nuestro propósito mutuo sin siquiera saberlo. Tal vez ya nos dimos lo que teníamos que darnos. He aprendido a vivir con la pregunta sin respuesta, con el misterio de ella y de esos encuentros que desafían toda lógica probabilística. He aprendido que no todo en la vida necesita un cierre narrativo limpio, que no todas las historias terminan con las preguntas respondidas y los cabos atados.
que a veces las mejores historias son las que permanecen abiertas, las que siguen vibrando dentro de nosotros años después, las que nos cambian de formas sutiles que solo notamos cuando miramos hacia atrás. Porque eso es lo que ella hizo, sin decir una sola palabra. Me cambió, me hizo creer que hay algo más allá de lo que vemos, algo que opera en niveles que nuestra mente racional no puede alcanzar. Me enseñó que el destino, si es que tal cosa existe, no siempre se manifiesta de formas grandiosas y dramáticas. A veces es solo un rostro que aparece 3 veces en una década, un par de ojos que te reconocen a través del tiempo, una sonrisa triste en una estación de tren. A veces el destino no se trata de grandes amores o de encuentros que cambian todo. A veces se trata simplemente de saber que hay alguien más allá afuera que está conectado contigo de una forma que ninguno de los dos entiende, y que eso es suficiente, que eso es su propia forma de belleza. Pienso en ella cuando veo el primer verde de la primavera, cuando las hojas caen en otoño, cuando el frío del invierno me hace buscar refugio en lugares cálidos. Pienso en ella en estaciones de tren y en cafés junto al mar y en librerías pequeñas que huelen a papel viejo. Pienso en ella como se piensa en un sueño recurrente que no terminas de descifrar, pero que te acompaña de todas formas. Y está bien que sea así. Está bien no tener todas las respuestas. Está bien dejar que algunos encuentros permanezcan en el reino del misterio, protegidos de las explicaciones que podrían disminuirlos. Ella es mi recordatorio personal de que el mundo es más extraño y más mágico de lo que admitimos en nuestras vidas cotidianas, de que hay fuerzas trabajando detrás de las escenas que no podemos ver ni controlar, de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. No sé si ella piensa en estos encuentros de la misma forma en que yo lo hago. No sé si para ella fueron igual de significativos o si simplemente fueron curiosidades pasajeras, anécdotas extrañas que tal vez menciona ocasionalmente en conversaciones con amigos. No sé si le dio un significado profundo o si lo dejó ir con la facilidad de quien está acostumbrado a que la vida presente coincidencias sin consecuencias. Pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que en algún lugar, en algún momento, ella también se detiene y recuerda, que también se pregunta qué significaba todo aquello, que también lleva esos encuentros como pequeños talismanes contra la idea de que el mundo es completamente aleatorio y carente de sentido. Me gusta pensar que somos 2 personas que compartimos un secreto sin haberlo hablado nunca, una pregunta común que ninguno de los dos puede responder. Porque al final, tal vez eso es lo que fueron esos encuentros. No una historia de amor frustrado, no una oportunidad perdida, sino simplemente una pregunta que el universo nos hizo a ambos. Una pregunta que no requiere respuesta, solo contemplación. Una invitación a asombrarnos ante el misterio de la existencia, ante las formas extrañas en que nuestras vidas se tocan y se alejan, se cruzan y se separan, siguiendo patrones que parecen diseñados por una inteligencia que no podemos comprender. 3 veces coincidimos, 3 veces nos reconocimos en silencio, 3 veces nos separamos sin decir palabra. Y cada vez algo en mí cambió, algo se abrió, algo se volvió más consciente de la magia ordinaria que nos rodea constantemente si solo prestamos atención. Tal vez eso era el propósito. Tal vez no se trataba de convertirnos en parte de las vidas del otro, sino simplemente de recordarnos mutuamente que estamos vivos, que estamos conectados, que el azar y el destino bailan juntos de formas que nunca entenderemos completamente. Tal vez fuimos el uno para el otro como estrellas fugaces. Momentos brillantes,
que cruzan nuestro campo de visión y desaparecen, pero que nos dejan con la certeza renovada de que hay belleza y misterio en este vasto universo. Y con eso, creo, puedo vivir. Con el misterio sin resolver, con la pregunta sin respuesta, con los 3 encuentros que desafían explicación, con ella como una presencia permanente en el paisaje de mi memoria, una desconocida que de alguna forma se siente como alguien importante, como alguien que debía estar ahí en esos momentos precisos, aunque nunca lleguemos a saber por qué. El mundo sigue girando. Los días se suceden uno tras otro. Yo sigo mi vida con sus rutinas y sus sorpresas, sus alegrías y sus tristezas. Pero siempre hay una pequeña parte de mí que está atenta, que busca, que se pregunta si habrá un cuarto encuentro, si volveré a ver ese rostro que se ha vuelto tan familiar sin haberlo conocido realmente. Si el patrón continuará o si 3 fue el número final, el punto final de esta historia extraña y hermosa que vivimos sin entender. Y mientras tanto, llevo esos encuentros conmigo como se llevan las cicatrices de heridas que no dolieron, pero que dejaron marca de todas formas. Como se llevan las fotografías mentales de momentos que no se pueden explicar, pero que se sienten importantes. Como se llevan las señales de que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de que la realidad es más profunda y más compleja de lo que admitimos en nuestro día a día apresurado. 3 veces. Nunca entendimos por qué, y tal vez ese es precisamente el punto. Tal vez no se supone que lo entendamos. Tal vez algunas cosas están destinadas a permanecer como misterios hermosos, como preguntas sin respuesta que nos mantienen despiertos de noche, maravillados ante la extrañeza de estar vivos, de ser conscientes, de ser parte de esta danza cósmica donde todo está conectado de formas que apenas alcanzamos a vislumbrar. Y ella está allá afuera, en algún lugar, viviendo su vida, siguiendo su camino, tal vez pensando en mí ocasionalmente, tal vez no. Y yo estoy aquí, viviendo la mía, siguiendo el mío. 2 órbitas que se cruzaron 3 veces en el espacio infinito de las posibilidades. 2 vidas que se tocaron brevemente y luego siguieron adelante, alteradas sutilmente pero permanentemente por esos encuentros sin palabras. Y eso es suficiente. Tiene que serlo. Porque a veces la vida no nos da finales claros o explicaciones satisfactorias. A veces solo nos da momentos, encuentros, miradas que significan algo que nunca podremos articular completamente. Y aprender a estar en paz con eso, a encontrar belleza en la incompletitud, es tal vez una de las lecciones más importantes que podemos aprender. Así que llevo esos 3 encuentros como tesoros secretos, como prueba personal de que hay magia en el mundo, aunque sea una magia silenciosa y misteriosa, como recordatorios de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, algo que nos mueve como piezas en un tablero que no podemos ver completamente. 3 veces coincidimos. Nunca entendimos por qué. Y tal vez esa sea la historia más honesta y más hermosa que puedo contar. No una historia de amor cumplido o de destinos entrelazados de forma obvia, sino una historia de misterio aceptado, de belleza encontrada en lo inexplicable, de 2 personas que existieron en las periferias de las vidas del otro, de una forma que ninguno de los 2 controlaba ni comprendía. Y si algún día hay un cuarto encuentro, si el patrón continúa y vuelvo a ver ese rostro familiar en algún lugar inesperado, tal vez entonces sea diferente. Tal vez entonces tengamos el tiempo. Tal vez entonces las palabras fluyan. O tal vez simplemente nos sonreiremos de nuevo, reconociendo que algunos misterios son más hermosos cuando permanecen sin resolver, que algunas conexiones son más poderosas cuando permanecen sin nombrar.
Hasta entonces, ella vive en mi memoria como una pregunta hermosa, como una prueba de que el universo tiene una memoria más larga y más extraña de lo que imaginamos, como un recordatorio de que estamos todos conectados de formas invisibles, siguiendo patrones que no podemos ver, pero que podemos sentir cuando prestamos suficiente atención. 3 veces fue suficiente para cambiarme, para hacerme más consciente, para enseñarme a buscar la magia en lo ordinario, las señales en lo casual, el significado en lo aparentemente aleatorio. 3 veces fue suficiente para mostrarme que hay misterio y maravilla en este mundo si solo mantenemos los ojos abiertos y el corazón dispuesto a asombrarse. Y por eso, aunque nunca entendimos por qué coincidimos, estoy agradecido. Agradecido por esos 3 encuentros que no pedí, pero que recibí de todas formas. Agradecido por esa desconocida que se convirtió en algo más sin convertirse nunca en alguien conocido. Agradecido por la forma en que esos momentos me enseñaron a ver el mundo con otros ojos, a buscar patrones donde antes solo veía caos, a creer en conexiones que trascienden la lógica. Hay noches en que me siento junto a la ventana de mi apartamento y miro la ciudad extenderse bajo las luces amarillas de las farolas. Y pienso en todas las personas que están allá afuera, viviendo sus vidas en este preciso momento. Millones de historias simultáneas, millones de caminos que se cruzan y se separan constantemente. Y me pregunto cuántas de esas personas llevan consigo encuentros como los míos. ¿Cuántas guardan en su memoria rostros que aparecieron más de una vez sin explicación? ¿Cuántas se han preguntado si esas coincidencias significaban algo o si eran solo eso, casualidades en un mundo demasiado grande y demasiado complejo como para que nada tenga un significado predeterminado? Me he vuelto más observador desde entonces, más atento a los detalles pequeños. Presto atención a los rostros en el metro, en los supermercados, en las calles concurridas. No de forma obsesiva, sino con una curiosidad renovada. Porque si pudo pasar con ella, si pude encontrarme con la misma persona 3 veces en circunstancias completamente diferentes, entonces tal vez está pasando todo el tiempo. Tal vez todos tenemos nuestros propios patrones de encuentros que no notamos porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado sumergidos en nuestras propias preocupaciones como para ver las conexiones que se tejen a nuestro alrededor. He intentado en más de una ocasión buscarla, no de forma activa o invasiva, pero sí he considerado las posibilidades que ofrece el mundo moderno. Las redes sociales donde todos dejamos huellas digitales, los algoritmos que conectan a personas basándose en patrones de comportamiento. Pero siempre me detengo antes de ir demasiado lejos, porque hay algo sagrado en el misterio de esos encuentros, algo que se rompería si lo redujera a una búsqueda de Internet. Si estábamos destinados a encontrarnos una 4ª vez, pasará de la misma forma que pasaron las primeras 3, sin buscarlo, sin forzarlo. Como si el universo mismo estuviera escribiendo una historia que solo él entiende. A veces me pregunto si ella me busca a mí, si en algún momento ha tecleado en un buscador alguna descripción vaga tratando de encontrarme, solo para detenerse también, reconociendo que la búsqueda arruinaría la magia. Me gusta pensar que ambos hemos llegado a la misma conclusión silenciosa, que ambos hemos decidido, sin comunicárnoslo, dejar que esto sea lo que es. Un misterio compartido, una pregunta mutua, una conexión que existe precisamente porque nunca fue forzada ni explicada. Los años han ido suavizando los bordes de esos recuerdos, no en el sentido de que los haya olvidado, sino que se han integrado en mí de una forma más profunda y menos urgente. Ya no siento esa ansiedad aguda que sentía al principio, esa necesidad de entender, de encontrar respuestas.
He aprendido a vivir con la incertidumbre. He aprendido que no todas las preguntas necesitan respuestas para ser válidas, que a veces el valor está en la pregunta misma, no en su resolución. He tenido otras relaciones desde entonces. He conocido a otras personas. He compartido intimidad y tiempo y conversaciones profundas. He amado y he sido amado de formas tangibles y reales. Y sin embargo, ninguna de esas experiencias ha borrado o disminuido lo que significan para mí esos 3 encuentros. Es como si existieran en una categoría diferente, en un espacio aparte de mi vida romántica o social ordinaria. Son como una canción que suena en una frecuencia que solo yo puedo escuchar, o como un color que solo mis ojos pueden ver. Le he contado sobre ella a algunas personas cercanas, a un amigo durante una noche de whisky y conversaciones profundas, a una expareja que preguntó si había alguien que no pudiera olvidar. Las reacciones han sido variadas. Algunos lo encuentran romántico, otros lo consideran una obsesión innecesaria con algo que claramente no estaba destinado a ser. Algunos sugieren que debería haberla buscado activamente, que debería haber hecho algo después del 3er encuentro. Otros dicen que hice bien en dejar las cosas como estaban, que algunas historias son perfectas precisamente porque permanecen incompletas. Todos tienen razón a su manera, y todos están equivocados también, porque lo que fue ese encuentro, lo que significó, es algo que solo yo puedo saber. Es una experiencia tan personal y tan única que cualquier intento de explicarla completamente se queda corto. Es como tratar de describir un sueño a alguien que no lo soñó. Puedes dar los detalles, puedes transmitir la atmósfera, pero nunca puedes hacer que la otra persona sienta exactamente lo que tú sentiste. He desarrollado teorías, por supuesto. En esas noches de insomnio cuando la mente no quiere apagarse y vuelve una y otra vez a los mismos temas. Tal vez ella y yo estábamos destinados a algo, pero en otro tiempo o en otra versión de la realidad. Tal vez estos encuentros son ecos de una historia que ocurrió en algún plano paralelo al nuestro. Tal vez somos almas viejas que se reconocen a través de las vidas, aunque en esta vida particular no estábamos destinados a estar juntos. Tal vez es todo completamente aleatorio y mi cerebro está tratando desesperadamente de encontrarle sentido a algo que no lo tiene. No sé cuál de estas teorías, si alguna, es verdad. Y he llegado a un punto en el que ya no me importa tanto saberlo. Lo que importa es que esos encuentros existieron, que fueron reales, que me cambiaron de formas sutiles pero permanentes, que me abrieron a la posibilidad de que hay más en este mundo de lo que nuestros sentidos y nuestra razón pueden captar completamente. Hay momentos en los que siento que la veo en todas partes, no físicamente, sino en pequeños detalles que me la recuerdan. Una mujer en el autobús con una chaqueta de mezclilla desgastada. Alguien en una cafetería mirando por la ventana con esa misma expresión pensativa. Una persona en una estación de tren arrastrando una maleta. Y cada vez siento ese pequeño salto en el corazón, esa anticipación momentánea, seguida de la suave decepción cuando me doy cuenta de que no es ella. Pero incluso en esa decepción hay algo dulce, algo que me recuerda que sigo vivo, que sigo esperando, que todavía hay misterio en mi vida. Pienso en cómo habría sido diferente si hubiéramos hablado en alguno de esos encuentros, si hubiéramos intercambiado nombres, números, historias. Tal vez habríamos descubierto que no teníamos nada en común aparte de esa extraña sincronicidad. Tal vez habríamos intentado una relación y habría fracasado de las formas ordinarias en que las relaciones fracasan. Tal vez habríamos sido amigos o amantes, o tal vez solo habríamos compartido un café incómodo antes de darnos cuenta de que el misterio era más interesante que la realidad.
O tal vez habría sido maravilloso. Tal vez habríamos descubierto que esas coincidencias eran solo el principio de algo más grande. Tal vez nuestras vidas habrían encajado de formas que ninguno de los dos podría haber anticipado. Tal vez ella habría sido el amor de mi vida, la persona que estaba destinada a encontrar, pero que dejé escapar por cobardía o por mal timing. No lo sabré nunca. Y he hecho las paces con eso. Porque la verdad es que la versión de ella que vive en mi memoria, la que existe en esos 3 encuentros perfectamente preservados, es probablemente más poderosa y más significativa que cualquier realidad que pudiéramos haber construido juntos. Es una ella ideal, sin contaminar por las decepciones y fricciones de la intimidad real. Es una conexión pura, existiendo en el reino de las posibilidades infinitas en lugar de la realidad limitada. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez el propósito de algunas personas en nuestras vidas no es quedarse, sino aparecer brevemente para recordarnos algo importante, para enseñarnos algo sobre nosotros mismos o sobre el mundo, para abrirnos a nuevas formas de ver y de sentir. Ella hizo todo eso sin decir una palabra, sin siquiera intentarlo, solo existiendo en el mismo espacio que yo 3 veces en una década. He aprendido a agradecer eso, a verlo no como una oportunidad perdida, sino como un regalo recibido. Un regalo extraño, es cierto, un regalo que no pedí y que no sé exactamente qué hacer con él. Pero un regalo al fin, una prueba de que mi vida no es solo una secuencia lineal de eventos causales, sino algo más complejo y más misterioso. Una tela tejida con hilos que puedo ver y otros que no, formando un patrón que solo se revelará cuando todo haya terminado y pueda ver el cuadro completo. Me pregunto si ella piensa en estas cosas de la forma en que yo lo hago, si le da vueltas a esos encuentros en sus noches de insomnio, si ha desarrollado sus propias teorías o si simplemente los guardó como anécdotas curiosas y siguió adelante con su vida. Me pregunto si cambió algo en ella de la forma en que cambió en mí. Si la hice más consciente de las coincidencias, más atenta a los patrones, más abierta a la posibilidad de que hay fuerzas trabajando en niveles que no podemos ver. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que fui para ella lo que ella fue para mí. Un recordatorio, una pregunta, una pequeña grieta en la fachada de normalidad a través de la cual pudo ver algo más grande y más extraño. Me gusta pensar que en algún lugar ella también está sentada junto a una ventana mirando la ciudad de noche, pensando en el extraño que apareció 3 veces en su vida sin explicación. Pero tal vez estoy romantizando todo esto. Tal vez para ella fueron solo coincidencias curiosas sin mayor significado. Tal vez me reconoció en esos momentos, pero lo olvidó poco después. Tal vez tiene una vida tan llena y tan rica que no hay espacio para darle vueltas a encuentros con desconocidos. Y si ese es el caso, está bien también. No necesito que ella haya vivido esto de la misma forma en que yo lo viví. No necesito que le haya dado el mismo peso o la misma importancia. El significado que tiene para mí es suficiente, es mío. Y tal vez esa es otra lección que aprendí de todo esto, que no necesitamos que los demás validen nuestras experiencias para que sean reales y significativas. El tiempo sigue pasando, los años se acumulan, y con cada año que pasa, la probabilidad de un cuarto encuentro parece disminuir. No porque sea matemáticamente menos probable, las probabilidades son las mismas cada día, pero porque la vida nos lleva en direcciones que nos alejan de los lugares donde solíamos estar. Nos volvemos más sedentarios, más establecidos en nuestras rutinas. Viajamos menos espontáneamente. Frecuentamos los mismos lugares. Nos volvemos predecibles de formas en que no lo éramos cuando éramos más jóvenes. A veces me da miedo eso.
La idea de que tal vez ya tuvimos nuestro último encuentro sin saberlo, que ese momento en la estación de tren fue el final de la historia y no hubo fanfarria ni reconocimiento de que era la última vez. Solo una sonrisa triste y una despedida silenciosa que ninguno de los dos sabía que era definitiva. Hay algo profundamente melancólico en esa posibilidad. La idea de que los momentos más importantes a veces terminan sin ceremonia, sin que tengamos conciencia de su importancia final. Pero también hay belleza en eso, en la forma en que tratamos cada encuentro, incluso los casuales, como si pudiera ser el último. En la forma en que prestamos atención, porque sabemos que nada es garantizado, que las personas aparecen y desaparecen de nuestras vidas siguiendo patrones que no controlamos. Ese tercer encuentro fue perfecto precisamente porque ninguno de los dos sabía si habría un cuarto. Nos miramos con la urgencia que viene de la incertidumbre. Nos dimos esa sonrisa que contenía todo lo que no dijimos, precisamente porque podía ser nuestra última oportunidad. Si hubiera un cuarto encuentro, me gustaría pensar que sería diferente, que esta vez tendríamos el tiempo, que esta vez las palabras vendrían fácilmente, que le preguntaría su nombre y ella me preguntaría el mío, y finalmente convertiríamos este misterio en algo tangible y real. Nos sentaríamos en algún café y compararíamos notas sobre nuestros recuerdos de los encuentros anteriores. Reiríamos sobre la improbabilidad estadística de todo esto. Tal vez descubriríamos que hay algo más allá de la coincidencia, alguna razón concreta por la que seguimos cruzándonos. O tal vez no. Tal vez un cuarto encuentro sería exactamente como los primeros tres, un reconocimiento silencioso, una sonrisa, un momento suspendido fuera del tiempo normal, y luego seguiríamos cada uno nuestro camino, manteniendo intacto el misterio, preservando la magia de no saber. No estoy seguro de qué preferiría. Hay días en los que deseo desesperadamente respuestas, claridad, resolución. Días en los que me frustro con el misterio y solo quiero saber quién es ella, qué hace, dónde vive, por qué seguimos encontrándonos. Días en los que la incertidumbre se siente como una carga en lugar de un regalo. Pero la mayoría de los días he llegado a apreciar la belleza de no saber, de tener esta pregunta abierta en mi vida, de llevar conmigo este misterio que me mantiene conectado con algo más grande que mi rutina diaria. Es como tener un ancla en lo desconocido, algo que me impide volverme completamente cínico o materialista. Algo que me recuerda que hay más preguntas que respuestas y que eso está bien. He notado que estos encuentros han cambiado la forma en que me relaciono con todo lo demás en mi vida. Soy más paciente con la incertidumbre, más cómodo con las preguntas sin respuesta, más dispuesto a dejar que las cosas se desarrollen en su propio tiempo sin forzarlas. He aprendido que no todo necesita ser resuelto o explicado, que a veces la mejor respuesta es simplemente seguir viviendo, seguir prestando atención, seguir estando abierto a lo que venga. Esa lección se ha filtrado en todas las áreas de mi vida. En mi trabajo, donde he aprendido a confiar en procesos que no controlo completamente. En mis relaciones, donde he aprendido a dejar espacio para el misterio en lugar de exigir transparencia total todo el tiempo. En mi forma de ver el mundo, donde he dejado de necesitar que todo tenga sentido inmediato y he aprendido a apreciar la ambigüedad y la complejidad. Y todo gracias a 3 encuentros con una desconocida. 3 momentos que probablemente sumaron menos de 5 minutos de mi vida total, pero que han tenido un impacto desproporcionado en quién soy y cómo veo el mundo. Es extraño cuando lo pienso así. ¿Cómo algo tan pequeño puede resonar tan profundamente? ¿Cómo un rostro visto 3 veces puede cambiar la forma en que entiendes la realidad? Tal vez eso dice algo sobre la naturaleza de los encuentros significativos,
que no se miden en tiempo sino en intensidad, que no se trata de cuánto dura algo, sino de qué tan profundamente penetra, que 5 minutos de conexión real, aunque sea silenciosa, pueden pesar más que años de interacción superficial. A medida que envejezco, me doy cuenta de que estos son los momentos que más valoro, no las grandes ocasiones o los logros medibles, sino estos instantes pequeños y perfectos que no pueden ser planificados ni replicados. Una mirada compartida con un desconocido en un café, una sonrisa en una estación de tren, el reconocimiento silencioso de que algo extraño y hermoso acaba de ocurrir, aunque no sepamos exactamente qué fue. La vida está llena de estos momentos si prestamos atención, pero la mayoría de las veces estamos demasiado distraídos para notarlos, demasiado atrapados en nuestros teléfonos, en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones. Pasamos junto a docenas de personas cada día sin ver realmente a ninguna de ellas, sin considerar que cada una tiene una historia tan compleja como la nuestra, sin preguntarnos si alguna de esas personas podría ser significativa de formas que no podemos anticipar. Ella me enseñó a prestar atención, a estar presente, a mantener los ojos abiertos a las posibilidades que se esconden en lo ordinario, porque ella apareció en momentos completamente ordinarios, en una librería un martes por la tarde, en un café un domingo ventoso, en una estación de tren durante las fiestas. No hubo nada extraordinario en las circunstancias de esos encuentros. Lo extraordinario fue el patrón, el hecho de que se repitiera, el reconocimiento mutuo a través del tiempo. Y si pudo pasar con ella, puede pasar con cualquiera. Tal vez todos estamos teniendo estos encuentros significativos todo el tiempo sin darnos cuenta. Tal vez hay personas que aparecen en nuestras vidas repetidamente y nunca lo notamos porque no estamos prestando suficiente atención. Tal vez el universo está constantemente tratando de enseñarnos algo, de mostrarnos patrones, de conectarnos con personas que necesitamos conocer, y nosotros estamos demasiado ocupados para verlo. Eso me entristece y me emociona al mismo tiempo. Me entristece pensar en todas las conexiones que he perdido por no estar atento, pero me emociona la posibilidad de que todavía hay tiempo, de que cada día trae nuevas oportunidades para estos encuentros mágicos si solo mantengo los ojos abiertos y el corazón disponible. No sé si volveré a verla. Las probabilidades parecen cada vez más remotas con cada año que pasa, pero tampoco pensé que la vería una segunda vez después de la primera, y ciertamente no anticipé un tercer encuentro. Así que, ¿quién sabe? Tal vez el patrón continuará cuando yo menos lo espere. Tal vez dentro de 3 o 5 o 10 años estaré en algún lugar completamente inesperado y levantaré la vista y allí estará ella de nuevo, como un fantasma amable del universo recordándome que hay fuerzas en juego más grandes que mi comprensión. O tal vez no. Tal vez 3 fue el número perfecto. Pasado, presente, futuro. Principio, medio, fin. Una trinidad de encuentros que forma su propia narrativa completa sin necesidad de continuación. Tal vez cada historia tiene su número correcto de capítulos, y esta era una historia de 3 capítulos, no de 4. He aprendido a estar en paz con ambas posibilidades, a no aferrarme demasiado fuerte a la necesidad de un desenlace específico, a confiar en que lo que sea que deba suceder, sucederá, y lo que no deba suceder, no sucederá, sin importar cuánto lo desee o lo planee. Ese es otro regalo que me dieron esos encuentros. Una lección sobre rendición, sobre dejar ir el control, sobre confiar en algo más grande que yo mismo. Porque si algo me quedó claro después de esos 3 encuentros, es que hay cosas que no podemos controlar ni predecir.
Hay fuerzas operando en niveles que no podemos ver. Hay una complejidad en el tejido de la realidad que excede nuestra capacidad de comprensión. Y en lugar de encontrar eso aterrador, he aprendido a encontrarlo reconfortante. Me gusta la idea de que no tengo que figurarlo todo, de que puedo relajarme en el misterio, de que puedo confiar en que hay un patrón más grande desarrollándose, aunque no pueda ver su forma completa. Tal vez esa es la razón real de esos encuentros. No para que ella y yo termináramos juntos en algún sentido romántico o práctico, sino para enseñarme esta lección sobre rendición y confianza, para mostrarme que hay belleza en no saber, que hay poder en aceptar que algunas preguntas no tienen respuestas, o al menos no respuestas que podamos alcanzar desde donde estamos. Es una lección que sigo aprendiendo. No es algo que dominas una vez y ya está. Es algo que tienes que recordarte constantemente, especialmente en una cultura que valora el control, la planificación, la certeza. Una cultura que nos dice que deberíamos poder explicar todo, que deberíamos tener respuestas para cada pregunta, que la incertidumbre es algo a ser eliminado en lugar de abrazado. Pero yo he visto algo diferente. He vivido algo que desafía esa narrativa de control. Y aunque a veces es frustrante, aunque a veces desearía tener respuestas claras y concretas, en el fondo, estoy agradecido por haber experimentado algo que me forzó a expandir mi comprensión de lo que es posible. Así que aquí estoy, años después del último encuentro, todavía pensando en ella ocasionalmente, todavía preguntándome, todavía buscándola con la mirada en lugares concurridos, todavía creyendo que hay significado en esos 3 encuentros, aunque no pueda articular exactamente cuál es ese significado. Y está bien, no necesito tener todas las respuestas. No necesito resolver el misterio. Puedo simplemente llevar esto conmigo como una pregunta hermosa, como una prueba personal de que el mundo es más extraño y más mágico de lo que admitimos la mayoría del tiempo. Ella existe en algún lugar, viviendo su vida, tal vez feliz, tal vez luchando, tal vez completamente inconsciente del impacto que tuvo en un desconocido que cruzó su camino 3 veces. O tal vez ella también piensa en mí. Tal vez yo existo en su memoria de la misma forma en que ella existe en la mía, como una pregunta, como un misterio, como una pequeña grieta en la normalidad a través de la cual entró algo inexplicable y maravilloso. No lo sabré nunca, a menos que haya un cuarto encuentro. Y tal vez incluso entonces no lo sabría. Tal vez incluso si habláramos. Si intercambiáramos historias, seguiría siendo un misterio. Porque algunas cosas son más grandes que las palabras. Algunas conexiones existen en niveles que el lenguaje no puede alcanzar completamente. Pero eso es lo hermoso. Eso es lo que hace que valga la pena recordar. No a pesar del misterio, sino precisamente por él. Porque en un mundo que insiste en explicarlo todo, en reducirlo todo a datos y hechos verificables, es refrescante tener algo que resiste esa reducción. Algo que permanece misterioso y mágico sin importar cuánto lo analice. 3 veces coincidimos. Nunca entendimos por qué. Y en ese no entender, en ese espacio de preguntas sin respuesta, encontré algo que buscaba sin saber que lo buscaba. Encontré una razón para creer que hay más en este mundo de lo que veo. Que hay fuerzas trabajando detrás de las escenas. Que estoy conectado con personas y lugares y momentos de formas que trascienden mi comprensión lógica. Y con eso, con ese conocimiento silencioso e inexplicable, puedo vivir. Puedo seguir adelante con mis días sabiendo que hay misterio esperando en cada esquina. Que la próxima persona que pase junto a mí podría ser significativa de formas que no puedo anticipar. Que cada momento contiene posibilidades infinitas si solo presto atención. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia.
Gracias por acompañarme en este recorrido por esos 3 encuentros que cambiaron mi forma de ver el mundo sin que yo lo anticipara. Tal vez tú también has coincidido con alguien más de una vez sin entender por qué. Tal vez también llevas contigo una pregunta hermosa que no necesita respuesta. Si esta historia te acompañó en algo, si resonó contigo aunque sea un poco, déjame un me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Quizás, sin saberlo, ya coincidimos tú y yo aquí, en este espacio que compartimos ahora, y tal vez eso también sea una pequeña señal del destino que nunca entenderemos del todo. Hasta la próxima vez que nuestros caminos se crucen, de la forma en que sea.